Descubre los oscuros pensamientos de las personas leyendo su mente y gestos poder zen. Hola, bienvenido al Monje Sabio. Bienvenido a este tu hogar, en el que podrás encontrar verdaderamente tu sentido de vida a través de historias budistas y enseñanzas. Empezaremos por contarte esta breve historia para después enseñarte de manera clara cómo aprender a leer la mente de las personas. Si en verdad estás interesado en mejorar como persona, te recomiendo ver el video completo. No hace falta que lo veas, puedes meditar, cerrar los ojos o dormitar mientras escuchas este video con valor fruta y suscríbete. Hace mucho tiempo, en una remota montaña de Japón, vivía un monje zen, conocido por su profunda sabiduría y habilidades en la lectura de mentes y lenguaje corporal. Su nombre era Maestro Kaito y sus enseñanzas eran buscadas por personas de todo el mundo. Un día, un joven discípulo llamado Hiroshi llegó a la montaña en busca de la sabiduría del Maestro Kaito. Hiroshi estaba ansioso por aprender a leer las mentes de las personas y entender su lenguaje corporal. Se acercó al maestro y le pidió que lo aceptara como su estudiante. El maestro Kaito, observando el entusiasmo en los ojos de Hiroshi, sonrió y aceptó la solicitud. Le dijo a Hiroshi que la primera lección sería aprender a encontrar la paz interior y a calmarse, ya que era el primer paso para comprender a los demás. Durante meses, Hiroshi practicó la meditación y aprendió a silenciar su mente. Poco a poco, comenzó a sentir la paz y la claridad que le permitían percibir de manera más profunda a las personas que lo rodeaban. Una mañana, el maestro Kaito llevó a Hiroshi a un pequeño jardín zen alrededor del templo. Observaron a dos pájaros que revoloteaban alrededor de un árbol. Los pájaros parecían estar jugando, pero el maestro Kaito notó algo más. Le dijo a Hiroshi: «Observa a los pájaros, Hiroshi. ¿Qué te dicen sus movimientos?» Hiroshi miró detenidamente a los pájaros y notó que a pesar de sus juegos, uno de los pájaros siempre parecía estar un paso por delante del otro. Sus movimientos eran fluidos y elegantes, mientras que el segundo pájaro parecía más errático y nervioso. El maestro Kaito continuó: «Los pájaros, como las personas, también tienen un lenguaje corporal. El primer pájaro muestra confianza y calma, mientras que el segundo refleja inquietud. Aprender a observar y comprender estos signos es esencial para leer a las personas». Hiroshi asintió y siguió observando a los pájaros durante un rato más. Poco a poco comenzó a comprender la enseñanza del maestro Kaito. La clave para leer a las personas no estaba solo en escuchar sus palabras, sino en observar su lenguaje corporal y sentir su energía. La paz interior que había cultivado le permitía conectarse más profundamente con los demás. A medida que los meses pasaban, Hiroshi continuó su entrenamiento con el maestro Kaito. Aprendió a reconocer las emociones y pensamientos de las personas a través de sus gestos, expresiones faciales y movimientos. También comprendió que la verdadera empatía y comprensión surgían de la calma y la conexión interior. Con el tiempo, Hiroshi se convirtió en un hábil lector de mentes y lenguaje corporal. Pero lo más importante, se convirtió en un ser humano sabio y compasivo. Su sabiduría no solo le permitía entender a los demás, sino también guiarlos hacia la paz interior. Así, el cuento del maestro Kaito y su discípulo Hiroshi nos enseña que la sabiduría para leer la mente y el lenguaje corporal de las personas comienza con la paz interior y la empatía genuina hacia los demás. La verdadera comprensión no se encuentra solo en las palabras, sino en la conexión profunda con el corazón de las personas. La capacidad de leer el lenguaje corporal y los gestos de las personas es una habilidad útil en la comunicación y las interacciones sociales. Aquí tienes algunos consejos precisos para mejorar tu habilidad en este aspecto. 1. Observar con atención el lenguaje corporal y los gestos. Las manos son como descifrar un libro sin palabras, una historia en constante evolución escrita por el cuerpo y expresada a través de movimientos, posturas y expresiones faciales. En este incesante fluir de señales no verbales, se encuentran las claves para comprender los pensamientos, emociones y estados de ánimo de las personas que nos rodean. 2. Establecer una línea de base. Antes de interpretar el lenguaje corporal de una persona, es importante establecer una línea de base observando su comportamiento natural en un entorno neutral. Esto te proporcionará una referencia para identificar futuros cambios en su lenguaje corporal. 3. Escuchar con los ojos. El arte de percibir el lenguaje corporal y los gestos de una manera profunda y significativa.
Observa las microexpresiones, el brillo en los ojos, los gestos de las manos y los movimientos corporales. Estos pueden revelar pensamientos, emociones y estados de ánimo de una persona sin que ella diga una palabra. 4. Prestar atención a la expresión facial. Los ojos, las cejas y los labios ventanas al alma. Observa cómo se mueven, cómo se forman las palabras y cómo se curvan los labios al hablar. Las expresiones faciales pueden revelar emociones y pensamientos que complementan o contradicen las palabras habladas. 5. Contacto visual. El contacto visual es una melodía fundamental en la comunicación no verbal. Observa el nivel de contacto visual de la persona, la dirección de su mirada y cómo se relaciona con los demás. El contacto visual adecuado muestra interés y disposición para escuchar, pero es importante encontrar un equilibrio para evitar ser invasivo o parecer desinteresado. Gestos de manos y brazos. Las manos y los brazos son narradores hábiles en el lenguaje corporal. Observa los gestos y movimientos de las manos, cómo se sostienen o tocan objetos. Presta atención a la postura de los brazos y cómo se relacionan con el cuerpo. Estos gestos pueden revelar emociones, pensamientos y actitudes de una persona. 7. Postura y movimientos corporales. La forma en que una persona sostiene su cuerpo y se mueve puede ofrecer pistas sobre su mundo interior. Observa la postura, la dirección del cuerpo y los movimientos. La congruencia entre las palabras y las acciones es importante para una lectura precisa del lenguaje corporal. 8. Detectar incongruencias. Las incongruencias entre las palabras y el lenguaje corporal revelan una historia diferente de la que se está contando verbalmente. Presta atención a la falta de sincronización entre gestos y palabras, la tensión muscular, la postura y los movimientos. Estas discrepancias pueden indicar un conflicto interno, una falta de autenticidad en la comunicación. En conclusión, aprender a leer la mente y el lenguaje corporal de las personas requiere práctica, paciencia y atención. Observa con detenimiento el lenguaje corporal, establece una línea de base, escucha con los ojos, presta atención a la expresión facial, el contacto visual, los gestos de manos y brazos, la postura y los movimientos corporales, y detecta incongruencias. Con el tiempo, te convertirás en un hábil lector del lenguaje corporal y podrás comprender y conectar con los demás en un nivel más profundo. Descubre los oscuros pensamientos de las personas leyendo su mente y gestos poder zen. En una conversación, las discrepancias entre las palabras y las acciones pueden proporcionar valiosas pistas sobre los verdaderos pensamientos y emociones de una persona. Al prestar atención a las señales de incongruencia, podemos desarrollar una comprensión más profunda y auténtica de la comunicación no verbal y establecer conexiones más significativas con los demás. La próxima vez que estés en una conversación, observa las señales de incongruencia. Te llevarán más allá de las palabras y te mostrarán la verdad que yace debajo de la superficie. 9. Desarrolla tu intuición. Desarrollar la intuición para leer los gestos y el lenguaje corporal es como afinar un instrumento delicado. Una habilidad que puede llevar tiempo y práctica, pero que puede revelar una riqueza de información no verbal que de otro modo pasaría desapercibida. La intuición en este contexto no es un don mágico, sino una capacidad que se puede cultivar y perfeccionar. Aquí exploraremos cómo hacerlo. La intuición es como un sexto sentido que puede ayudarte a comprender las sutilezas del lenguaje corporal más allá de lo que puedes percibir conscientemente. Para desarrollarla, el primer paso es la conciencia. Comienza por observar y prestar atención a los gestos y movimientos corporales de las personas a tu alrededor. Conviértete en un observador atento y con el tiempo notarás patrones y detalles que antes pasaban desapercibidos. La empatía es un componente esencial de la intuición. Aprender a ponerte en el lugar de la persona a la que observas te permitirá comprender mejor sus emociones y pensamientos. La empatía te ayudará a interpretar el lenguaje corporal desde el punto de vista de la otra persona, permitiéndote ver más allá de lo que se muestra en la superficie. La paciencia es clave. La intuición no se desarrolla de la noche a la mañana, y es importante recordar que las personas son complejas y multidimensionales. En lugar de apresurarte a emitir juicios, toma tu tiempo para observar, reflexionar y analizar lo que ves. La paciencia te permitirá afinar tu intuición con el tiempo. La práctica es esencial. La observación constante del lenguaje corporal te ayudará a perfeccionar tu intuición.